con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. No es que seamos judías, sino que estamos como israelitas, que somos nosotros. Creemos que el año nuevo empezó en el mes de abril a nivel espiritual, porque Dios dijo que el primer mes, que era abril, sería el año primero para nosotros, su pueblo. Y también en el tiempo de Rosh Hashanah, que es en septiembre o octubre, es el año civil también hebreo. Así es que nosotros ya celebramos eso y queremos agradecerle a Dios con todo nuestro corazón, porque llevamos el calendario divino que fue el que Dios estableció. Vamos a explicar un poquito, que quiero que me pongan atención, porque a veces hay profecías de lo que va a pasar en el año, que no sé qué, y el hebreo tiene manifestación divina. Es como que usted abriera un libro así cuando lee las letras hebreas. Fíjese, pues estamos en el 2020. 2020 tiene, si lo sumamos, es 4, 2020. El 4 habla de una puerta dimensional. O sea que este año vamos a tener una puerta grande, pero aquel va a llegar a esa puerta para ver las cosas que le pueden suceder, para tener cuidado, si usted busca a Dios. Si buscamos a Dios y nos conectamos con Él, vamos a empezar a recibir información, como que tengamos cuidado de esto, como que tengamos cuidado de aquello, porque el 4 es la letra Dalet, y está hablando de puertas. ¿Quién es la puerta? Jesús. Entonces es la puerta por donde entran las ovejas. Y también se escribe Delet. Y Delet está hablando de una puerta que es primaria. Jesús es la puerta donde entra uno. Pero después de esa puerta hay pastos verdes. Y luego si usted come pastos verdes, que es la palabra de Dios, usted empieza, mis hermanos, a recibir revelación, a recibir sabiduría, a recibir entendimiento. Nadie va a recibir entendimiento ni sabiduría si no se conecta con Dios a través del Espíritu Santo. Y luego vamos a revisar, por ejemplo, sumándolo ya todo, estamos hablando, mis hermanos, de que este año va a tener mucha dualidad. Usted mira, por ejemplo, los acontecimientos del mundo, están viendo que hay lugares que están secos, otros lugares que están inundados. Se está quemando una ciudad y otras están con un frío extremo. O sea que estamos hablando de opuestos. La dualidad es opuesta. Está hablando de luz y tinieblas. Entonces lo que se avisora para este año, según el calendario judío, es que va a haber, mis hermanos, mucho problema a nivel de extremos. Gente que va pues a buscar a Dios, gente que se va a desviar de una vez de Dios. Estamos en un tiempo así difícil y yo pienso que el pueblo de Dios tiene que estar apercibido y tenemos que pedirle a Dios que todo cambie. Usted es la única persona que le puede pedir a Dios un cambio para el mundo entero. Usted no le puede pedir a nadie fuera de la iglesia de Cristo, estoy hablando de toda la iglesia, que haga un cambio. Tenemos que pues orar para pedirle a Dios que intervenga en el alma de mucha gente. Yo le quiero pedir a usted que ore por mucha gente que le falta mucho amor. Estamos en un tiempo de desamor, donde ya los hijos son un poco desamorados, casi no buscan a sus padres, como que se acaba de morir el papá o la mamá y se quedan como que nada. Estamos en un tiempo así muy difícil. Tenemos que regresar al tiempo en que los padres eran respetados por sus hijos, eran obedecidos. Así es que en el nombre de Jesús yo le pido a usted que oremos por esa gente que ha vuelto la espalda a Dios, y tenemos que regresar a creer en las cosas que Dios estableció. O sea que el año 2020 estamos en esos extremos, y también estamos, por ejemplo, cuando leemos, por ejemplo, en el número hebreo, que tiene que ver con una letra que se llama Kaf. Kaf significa el reino. Entonces, si usted, por ejemplo, el número 20 es la Kaf. ¿Estamos entendiendo? Está hablando de una letra que significa reino. ¿Y qué significa reino para usted? Reino y corona. ¿De qué le está hablando Dios ahí? Que usted, si quiere, mis hermanos, tener una vida buena, busque el reino de Dios y su justicia. Porque precisamente el número 20 es una letra que se llama Kaf. Y está hablando de reino, está hablando de corona.
Entonces, si usted, mi hermano, quiere tener una vida feliz este año, pues busque a Dios, pídale consejo para todo lo que haga. Si va a empezar un negocio, pídale a Dios que lo guíe. Si abre su negocio ese día en la mañana, dígale a Dios que esté ahí presente, que lo ayude, que Dios se intervenga en cualquier situación que le pase ese día. Y se va a dar cuenta cómo va a pasar este año de dichoso y feliz. A veces decimos, este año va a ser el año de no sé qué. No, no hay años así. Porque según la Torá, a través de las letras hebreas, nosotros entendemos los tiempos de Dios. Entendemos los tiempos de Dios. En la Biblia están los tiempos divinos, pero se encuentran cuando usted estudia a nivel hebreo. Por eso la que tiene una concordancia hebrea, dele gracias a Dios. Vamos a hablar esta noche de un tema bastante importante, porque a veces usted decretó algo, que Dios le iba a bendecir, que Dios le iba a dar esto, que Dios le iba a dar aquello, y terminó el año y no le dio nada. Y vamos a definir ahora por qué es que pasa eso. Yo quisiera pedir al Espíritu Santo que venga hacia mí y que me aconseje, que sea Él el que hable, que no sea yo, que la palabra que sea llena de espíritu para que llegue a su alma, para que usted abra sus ojos y su corazón, porque si no tiene espíritu en la palabra no pasa nada. La palabra, para que tenga efecto, tiene que tener la presencia del Espíritu Santo. Y cuando hablo del Espíritu, estoy hablando del Espíritu Santo, que le llaman en el hebreo Ruach HaKodesh, porque usted tiene un espíritu como mujer y como hombre. Eso se llama espíritu humano. Estamos hablando de el Espíritu Santo. La palabra que os hablo, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Amado Jesús, te damos gracias, porque en ti está todo, Señor Jesús. Tú eres el poder de Dios, Jesús, la sabiduría de Dios. Y tú dijiste que era mejor que tú te fueras para que recibiéramos el Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios nos iba a guiar a toda verdad. Él no nos iba a mentir jamás. Y por eso, Jesús, te doy gracias, porque cuando yo necesito algo, te lo pregunto al Espíritu Santo. A nadie más, solo al Espíritu de Dios. Y te agradezco, Señor, este conocimiento que me has dado a nivel del hebreo, Señor, donde están tus misterios y secretos. Y yo te agradezco esos misterios y secretos que me has revelado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Mis hermanos, vamos a definir, por ejemplo, qué es la palabra que usted va a decretar. Porque a veces nosotros decretamos, voy a decretar que voy a ser rica este año. No va a ser rica nunca, si no entiende algunos principios espirituales. Si no entiende que el reino de Dios domina sobre todo el mundo natural. Si usted entiende eso, tiene que buscar el mundo espiritual. A ver, ¿quién me dice qué diferencia habría entre la Biblia y la Torá? ¿Alguno tiene una idea? La Torá se le llama, cuando yo estudio la Biblia a nivel hebreo, cuando el lenguaje que estoy usando es hebreo. ¿Qué diferencia tendría? Porque ahí es donde está la clave de todo esto. Entre Biblia y Torá. Fíjese pues, esta Biblia es Valera. La Biblia Valera fue revisada por un jesuita. Y la mayoría de jesuitas son masones. Entonces, esta Biblia fue revisada por Cipriano Valera, que es un sacerdote jesuita. ¿Qué espíritu tiene esta Biblia? ¿Quién me dice? Si yo leo esta Biblia, ¿qué espíritu me está a mí inspirando? ¿Ah? El espíritu de Él, cuando Él la revisó. Fíjese pues, la mayoría de Biblias fueron revisadas por la Iglesia Católica y fueron con una influencia de Grecia. O sea, entonces cuando usted lee la Biblia revisada por Valera, usted está, entendiendo el pensamiento de Él, que fue la interpretación que Él le dio. Entonces estamos estoy leyendo la Biblia, pero estoy siendo influenciada por esa forma de pensar de Él, por esa forma de interpretar de Él. Y cuando leo la Torá, que es en hebreo, ¿qué es lo que estoy recibiendo ahí? ¿Ah? Estoy recibiendo la revelación divina, porque es una inspiración de Dios. Y cada palabra hebrea, cada letra tiene un significado especial. Por ejemplo, si usted no sabe que el 20 es la letra Kaf, no sabe que se refiere a que ese año tiene que buscar el reino para que usted pueda gobernar su casa y todo lo que tiene. Si no sabe, por ejemplo, que la 2 es la dualidad, entonces usted no va a saber pues que ahí va a haber una dualidad este año, donde van a haber extremos de frío, caliente, congelado,
así. Por ejemplo, inundado, seco. O sea, estamos hablando de extremos. Y también si no sabe que 2 y 2 son 4 y la 4 significa Dalet, que es una puerta tridimensional, o sea que es una puerta dimensional para que la gente que busca a Dios pueda entrar por ahí, pueda ver cosas del reino. Por eso Jesús dijo, el que no nace de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino, no puede entrar por esa puerta. Y el que no nace del agua y del Espíritu, del Espíritu no puede, ¿qué? Entrar al reino. Una cosa es ver, otra es entrar. Entonces estamos hablando bien claro a nivel hebreo. Entonces, ¿qué diferencia tendría entonces la Torá y la Biblia? Que está revisada por Valera y todos ellos. A ver, la Internacional, todas esas Biblias. ¿Verdad que es una cosa tan diferente? Supóngase que vengo yo transcribo un libro. Va a ser influenciada por la forma en que yo la interpreté. Pero si Dios dicta algo, la influencia va a ser a nivel del Espíritu. Fíjese pues, hay una diferencia. Si usted lee la Biblia Valera, hay una influencia del espíritu humano de Valera. Pero si usted lee una Biblia hebrea, está influenciada por el Espíritu Santo de Dios. Hay un espíritu divino que está revelando esa palabra de Dios. Le está dando a usted, por ejemplo, cuando estudiaron los códigos bíblicos, fue una Biblia hebrea la que revisaron para encontrar en esos códigos bíblicos acontecimientos a nivel mundial. Es totalmente diferente leer una cosa y leer otra. Entonces, nosotros para llegar a una conclusión de algo que dice la Biblia, tenemos que tener una concordancia hebrea o conocer un poquito de hebreo. No es que se esté judaizando a la gente porque no tenemos ningún problema, no nos interesa judaizarnos, sino que nos interesa entender la palabra de Dios así como fue inspirada por Dios. Simplemente como fue inspirada por Dios. Entonces vamos a leer ahora qué significa la palabra. Porque es la palabra de Dios la que usted tiene que decretar cuando usted quiere un milagro. No es una palabra suya, es una palabra de Dios. El Señor le dijo, mis hermanos, a Moisés, que no solo de pan vivía el hombre, sino que ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué significaba eso? Que si aquí usted puede hacer que, por ejemplo, le dé gracias a Dios por el pan de cada día, por la provisión, por la multiplicación de algo, busque un pasaje bíblico que respalde su palabra y eso se va a cumplir porque es palabra de Dios. Me estoy explicando. Es palabra de Dios, no es palabra inspirada por nadie, pero lamentablemente tendría que buscar en la Biblia hebrea a ver el significado de lo que realmente quiso decir Dios. Por ejemplo, cuando yo leí la Biblia hebrea, decía que cuando Moisés llegó a un lugar, había unas como llamas de fuego. Y si uno lee la Valera, dice que cuando llegaba a un lugar Moisés, estaba ahí una zarza ardiente. Mire, ¿qué diferencia hay entre una zarza ardiendo y unos seres de fuego? Dice, pues, la Torá dice que eran unos seres de fuego. La Biblia esta dice que era una zarza ardiente. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Una zarza ardiente podía ser el desierto, ¿ya vio? Pero llamas de fuego era que Moisés estaba frente a los serafín. Ahí estaba en la presencia de Dios. Y por eso Dios, ¿qué le dijo a Moisés? Quita tu calzado, porque el lugar donde estás parado, santo es. ¿Bien? ¿Verdad que es una gran diferencia? Si no lee un poco en hebreo, piensa que ese lugar era pues así. Pero la Biblia en hebreo explica por qué es que le dijeron a Moisés que se quitara el calzado. Porque era un lugar santo, sagrado. Ahí estaba la presencia de Dios. Estaban los serafín. Entonces eso es algo tan distinto cuando nosotros leemos el hebreo. Vamos ahora a definir qué es la palabra de Dios y quién es la palabra de Dios que vino para hacer carne en nosotros. ¿Ah? Fíjese pues, si usted dice una palabra, usted viene y lee la Biblia o la Torá y dice, voy a decir algo, voy a decretar algo para este año. Y encuentra versículos en la palabra de Dios y los decreta. Si eso vino de la boca de Dios, ¿qué va a pasar?
se tiene que cumplir. Pero si viene de como una inspiración y está influenciada por el pensamiento de fulano, no tiene por qué cumplirse. Porque por eso tenemos que aprender un poquito de Torah. Tenemos que aprender a hacer algunos términos. Yo me alegro que en muchas iglesias ya dicen, vamos a revisar la Strong, porque ahí hay pues, palabras hebreas que le van a dar un significado real a lo que estamos leyendo. Vamos a leer aquí qué es el dabar. Por ejemplo, en Génesis 1:20, 1:1, vamos a leer algo. Mis hermanos, si no me explico, yo les pido que me pueden preguntar, porque es algo importante. Fíjense que la gente, pues, que quiera entender esto, porque la gente me dice, fíjense que yo me pasé 10 años pidiendo una cosa y no hubo respuesta, porque está leyendo algo que no tiene ninguna inspiración divina. Cuando usted entienda realmente el significado de lo que ahí está escrito, usted va a ver la resolución increíblemente cumplida. Va a ver ese decreto que se cumple. Vamos, sí, del 1 en adelante. Génesis 1:1. En el principio creó el Creador los cielos y la tierra era caos y vacía. Fíjese, pues si usted mira, tiene una casa que está en caos, una empresa que está en caos y está con problemas muy serios, que está prácticamente para quebrar o para hacer algo, o un matrimonio que tiene problemas, un hijo que tiene problemas también porque anda vacío totalmente, que anda en caos. Aquí le va a dar la palabra de Dios el consejo que necesita. Vamos a ver. Génesis 1:1. En el principio creó Dios creador los cielos y la tierra era caos y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo. Y sabe que ahora hay muchas tinieblas sobre el mundo. ¿Sí o no? Hay muchas tinieblas. ¿Y cómo haría el pueblo de Dios para cambiar eso? Mis hermanos, no busquemos tantas palabras para decir esto. Fíjense que una palabra de Dios bastará para que algo suceda. Pero que sea palabra de Dios. ¿Cómo haría usted? La Biblia se lo dice, la palabra de Dios se lo dice. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Génesis 1:1. En el principio creó Dios creador los cielos y la tierra era caos y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el espíritu del Dios creador revoloteaba sobre la faz de las aguas. Y dijo el Creador, haya revelación, luz. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Haya revelación o haya luz. Mis hermanos, la luz nunca va a llegar si usted no busca a Dios. Si no busca al Espíritu Santo, jamás la luz se va a acercar a usted. Para que a mí el Espíritu Santo me inspire a hacer lo que debo de hacer, tengo que acercarme a Dios y buscarlo. Yo he resuelto todos los problemas de mi vida, todos los problemas sin excepción, con la luz divina. No uso ninguna palabra ni le pido a nadie que ore por mí, porque yo me pongo a leer la Torah y encuentro palabras hebreas que son correctas, que son precisas y concisas. Digo la palabra y eso cambia toda la situación. Sencillamente usted cuando vea una casa así, diga, según la palabra de Dios en Génesis 1 tal, sea la luz en esa situación. Haya luz aquí, haya luz en esta casa, haya luz en esa empresa. Pero dígalo con la certeza de que esa es palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple porque tiene espíritu y vida. ¿Qué tiene la palabra de Dios? Espíritu y vida. Cuando usted dice algo que tiene espíritu y vida, eso se va a cumplir. Me estoy explicando. Pues si usted agarra la Biblia así y empieza a repetir algo, es que voy a repetir que ahí estaba, pues que estaba una zarza ardiendo. No es eso. Usted tiene que entender que por qué se quitó el otro el calzado, porque estaba en tierra santa, sagrada. Y esa parte, entender eso de esa forma. Génesis 1:3. Y dijo el Creador, haya revelación, luz, y hubo revelación y luz. Y vio el Creador que la luz era buena, y separó el Creador la luz de las tinieblas. Fíjese, pues ahora vamos a entender algo. Mateo 16, 13, 19. Usted no sabía quién era Jesucristo, ahora va a saber quién es Él. ¿Quién es Jesucristo? Porque eso es bien importante para que usted
entre a entender el reino de Dios. Mateo 16, 16, 13 al 19. 13. Viniendo Jesús a Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres de mí que soy? ¿Solamente el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Fíjese, Juan. pues yo quiero que usted observe esa palabra que dijo él. ¿Solamente el Hijo del Hombre? O sea, que en mí solo está el espíritu humano. ¿Eh? ¿Estamos entendiendo ahora? ¿Solamente el Hijo del Hombre? En ese momento él era el Hijo del Hombre. Pero recordemos que María había recibido la visitación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo había engendrado la presencia de Cristo, de Jesús ahí. Viniendo Jesús a Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres de mí que soy? ¿Solamente el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan, el sumergidor, otros que eres Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y sabe por qué dijo ustedes? Porque el Hijo de Dios tiene que tener revelación, palabra revelada, mis hermanos. Es triste que la gente es una persona que busca a Dios con todo su corazón, supuestamente, pero no tiene la revelación de la palabra. No haya qué hacer en un momento dado. No sabe cómo resolver un problema que está caótico, desordenado, todo es un problema serio. No sabe qué palabra usar. Y solo una palabra, haya luz y se acabó. Y dele gracias a Dios por esa luz que está llegando. Pero créale a Dios, porque todo es que usted tenga una fe auténtica, que tenga una fe en la palabra que viene de la boca de Dios. No en mi palabra, sino que en la que viene de la boca de Dios. Mateo 16, 15. Entonces él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese pues, ¿qué tenía Pedro? Tenía revelación porque tenía luz. Mis hermanos, a Dios no le importa que usted tenga un temperamento ambivalente, porque Pedro era así, pero Pedro buscaba a Dios y Dios le había dado luz. Entonces él pudo ver en Jesús algo que no miraban los otros. ¿Estamos entendiendo ahora? Cuando usted tenga luz en los ojos, va a ver lo que otros no miran en la palabra de Dios. Va a encontrar tesoros y misterios. Usted va a encontrar todo eso que usted necesita encontrar. Pero si no tiene luz, ¿qué va a hacer? Va a ver lo que no es cierto. Y ahí está el problema, que viene usted y busca una palabra para decirla, para decretarla, pero no tiene luz para entender qué palabra tiene que usar en ese momento. Y es tan fácil encontrar la palabra del eterno Dios del universo. 17. Jesús le dijo, cuán bendecido eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando se busca a Dios, ¿quién le revela las cosas? ¿Quién se las revela? Mis hermanos, yo conté el día domingo, parece que yo llegó una chica a un lugar y solo le vi los ojos y sabía que estaba poseída por un demonio. Estaba segura que esa patoja que en su familia se metían a brujería, hechicería, porque tenía la mirada perdida totalmente. Y si yo no busco a Dios, no sé por qué tenía esa mirada. Hubiera pensado que porque tenía sueño. Pero cuando uno tiene la palabra de Dios, él tiene la luz, mira lo que otros no ven. Entonces le dije, mira, ¿y de tu familia quiénes son brujos? ¿Quiénes son espiritistas? Mi papá, mi hijo, y me quiere matar con la mujer que tiene. ¿Ya? O sea que así se le puede ayudar a la gente. Pero si yo no doy quién sea y qué es lo que tiene, le he dicho, mija, ¿tenés sueño? Fíjese la pregunta tan tonta, pero yo sabía que esa mirada era una mirada que no tenía nada que ver con algo natural, sino con algo espiritual del mundo de las tinieblas. ¿Me estoy explicando? Por eso, mis hermanos, es urgente que uno busque a Dios, que uno mire adentro del alma de la gente. Y eso solo es posible cuando usted busca a Dios de todo su corazón.
aunque sea 15 minutos, pero tenga esa comunión con Dios y Dios le va a ir revelando muchas cosas a su corazón. Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta verdad, edificaré mi iglesia. Fíjese que en muchos lugares piensan que Pedro fue el primer papa, pero no fue así, porque la iglesia de Cristo iba a empezar sobre esa verdad de quién era el Cristo. Estamos entendiendo que es diferente. Que digan, es que el primer papa es Pedro. No, sobre esa verdad de que él se enteró, de que él pudo ver lo que los otros no vieron, de que Jesús era el Cristo, ahí se iba a edificar la iglesia, porque era el Cristo. Y el Cristo se llama Dabar de Dios, que es la palabra que viene del cielo, la palabra que Dios desata, la palabra que Dios da. Cuando dice, por ejemplo, vino a mí palabra de Dios, eso viene de Dios. Entonces, cuando Él da esa palabra, lo que Él dice va a suceder. Exactamente va a suceder. Si no me explico, por favor me preguntan, porque eso es muy, muy importante para que usted aprenda a decretar. Para que sepa decretar de una manera que aparezcan los milagros, que por ejemplo que un matrimonio se componga, que una pareja se arregle, que una empresa se enderezca, pero tiene que saber qué palabra decir. ¿Cómo está eso? Yo me siento feliz porque a mí me llamó Dios con la palabra de Ezequiel 37. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dice que llevó en el espíritu a Ezequiel. ¿Por qué en el espíritu? Porque en el espíritu se ve la verdad. Si en el espíritu humano no. Y dice que lo llevó en el espíritu y lo llevó a un valle lleno de huesos secos. O sea que si yo estoy en la carne, no miro nada malo en mi familia. La miro perfecta, que todo bien, gloria a Dios. Pero cuando estoy en el espíritu, miro lo que otros no ven. O llego a un lugar y miro lo que ahí no pueden ver. ¿Por qué? Porque estoy en el espíritu. Y cuando estoy en el espíritu, ¿qué cree que pasa? ¿Quién me dice qué pasa? Y estoy en el espíritu, ¿qué pasa? Tengo acceso a esa puerta que es Jesucristo para entrar y que Él me muestre sus misterios. Dijo Él, yo soy la puerta por donde entran mis ovejas. Es una puerta que tiene una dimensión al cielo. Cuando uno entra a conocer al Señor Jesucristo, conoce cosas increíbles, cosas que uno ni siquiera esperaba. ¿Quiénes han conocido cosas así? Es una cosa tan grande, mis hermanos. Sigamos leyendo. Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta verdad, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Sheol, fuerzas malas, oposición, no prevalecerán sobre mis hermanos, ella. un hijo de Dios perdone, pero es increíble, es imperdonable que diga, es que el diablo está contra mí. Por Dios, no se puede. La Biblia dice que las puertas de las fuerzas del mal nunca van a prevalecer contra el Hijo de Dios. El que ha nacido de nuevo, el que ha nacido del Espíritu. Así es que usted va a dejar de estar ahí, que voy a echar al diablo, que voy a echar al diablo de aquí. Échelo de su vida nada más. Es usted la que está mal, usted es el que está mal. Ahora si usted está teniendo problemas en su casa, usted puede ordenar a Satanás que se vaya y se acabó. Y tiene que entender que Jesús le dijo que en esas señales seguirán a los que creen. ¿En mi nombre qué? Pues en el nombre de Jesús eche fuera a los demonios que hay en su casa y se acabó. Pero tiene que creerle a Dios, tiene que creer que Él lo dijo. Si no cree que Él lo dijo, no va a pasar nada, absolutamente nada. Y las puertas del Sheol, fuerzas malas, oposición, no prevalecerán sobre ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Llaves, autoridad, poder del reino. ¿A quién le dan esas llaves? ¿A quién le dan esas llaves? Al que tiene la revelación de quién es el Cristo y de lo que es el Cristo. Cristo es la palabra de Dios, la palabra que viene de la boca de Dios. Él es el Cristo. La que tiene la revelación de eso, dice que no va a vencerla ninguna fuerza oscura.
Entonces dejemos ahí, es que el diablo me está siguiendo, nada, no la puede seguir, él tiene que huir de usted, aunque usted no lo crea. Así es. Mateo 16, 19, y a ti te daré las llaves, autoridad, poder del reino, autoridad espiritual de los cielos. Imagínense lo que nos da Dios y todavía vivimos ahí como con pena de que no sé qué, que voy a orar aquí, que saben que mi hermana nos vamos a reunir un grupo por allá y que vamos a ayunar. Dice, hermano, el Hijo de Dios que tiene autoridad ya la recibió. ¿Entendemos eso? Ya la recibió. Solo tiene que decretar la palabra, pero tiene que ser palabra de Dios que viene de la boca de Dios, no otra palabra. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, mis hermanos, ¿qué tendría usted que atar? Supóngase que en su casa hay una línea de alcoholismo. ¿Qué tendría usted que hacer para desatar ahí? Hay una línea de alcoholismo. Viene en su familia, su abuelo fue alcohólico, su papá, su tío. ¿Qué tendría que hacer ahí? A ver. Nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no le ata. ¿Quién es el hombre fuerte? Es lo que viene dominando su casa. Por ejemplo, hay una potestad de pobreza en una casa que los hijos trabajan y siempre van a caer en problemas. ¿Por qué? Porque viene una potestad de pobreza. ¿Por qué? Porque hubo brujería, hubo hechicería, hubo espiritismo en los ancestros. Entonces usted tiene una potestad ¿de qué? De escasez, de pobreza. Así de sencillo. Tiene que atar al hombre fuerte. Pero también que hacer ¿qué? Confesar que viene de esa línea. Señor, yo te confieso que vengo de una línea de gente bruja, pues, de espiritistas, de gente que se le gustaba hacer brujerías, hechicerías. Yo vengo de esa línea, tiene que confesar. Y te pido perdón. Y después de eso, atar al hombre fuerte. ¿Quién sería el hombre fuerte? A ver qué dice. ¿Quién sería el hombre fuerte? Supóngase que hay escasez en su casa, ¿cuál sería el hombre fuerte? Pobreza, escasez, ¿qué sería? ¿El hombre fuerte? En la brujería y la hechicería, porque eso es lo que viene el juicio de Dios con pobreza. Y siempre que los hijos de Israel se apartaban de Dios, ¿qué les pasaba? Empobrecían. ¿Qué pasaba cuando se apartaban los hijos de Dios, los hijos de Israel de Dios? Empobrecía. ¿Por qué? Porque eran dominados por el espíritu de devastación y de pobreza. ¿Estamos entendiendo ahora? Hay que saber el origen de una enfermedad. La pobreza viene como consecuencia ¿de qué? De apartarme de Dios. Entonces quedo yo como a la intemperie. Y cuando me aparto de Dios, aunque usted no lo crea, viene un espíritu ¿de qué? De pobreza. Pero primero viene un espíritu de pereza. Porque la pereza lo que hace es traer al hombre fuerte armado que se llama pobreza. ¿Y dónde está eso? Está en Proverbios capítulo 6. Estamos ahora entendiendo. Porque yo quiero que usted cuando decrete algo se le cumpla. Pero tiene que entender bien ese tema y preguntar si es que yo no me expliqué. Porque a veces no se explica uno bien y la gente entonces no entiende. ¿Eh? Así. Mateo 16, 20. Y mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesucristo. Sí. Vamos a leer ahora, mis hermanos, algo bien interesante. Efesios 1, del 15 en adelante. Estamos viendo nosotros nuestro foco central, que es Jesucristo, que es el Cristo que estaba en Jesucristo. Efesios 1, 15. 15. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos,
no he dejado de dar gracias por ustedes, al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. ¿Cómo puede usted conocer a Dios? Sin esos espíritus no lo puede conocer. ¿Y dónde están esos espíritus? ¿En dónde están? En la palabra, mis hermanos. ¿Quién era la sabiduría de Dios y el poder de Dios? Cristo. ¿Y Cristo quién era? La palabra de Dios. Fíjese qué tremendo. Cuando Él vino, Él se hizo carne en nosotros cuando decimos la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se dice la palabra se vuelve real. Efesios 1:18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ¿Qué ha es lo que llamado. quiere Dios que le sea iluminado a usted? Los ojos del corazón. ¿Por qué del corazón? Porque ahí es donde llega a engavetar a usted la información divina. ¿Me estoy explicando, no? Para que algo suceda, para que algo tenga poder, tiene que llegar a su corazón. Si no llega a su corazón, no da fruto. Entonces, cuando usted oiga palabra, pídale a Dios que le llegue al corazón, no a su mente. Señor, quiero que quede guardada esa palabra en mi corazón. Que mi corazón sea una vasija digna de que entre tu palabra. Estamos entendiendo. No que se entienda aquí, sino que lo entienda con el corazón. Que penetre la palabra de Dios a su corazón. Efesios 1:18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? ¿A favor de quién? Entonces, ¿por qué es que mucha gente no recibe milagros? Porque no le cree a Dios. Lee la palabra, pero lo está dudando. Es que no puede ser que solo cuando uno haga algo, pasa algo, no. Si la palabra de Dios está aquí y fue dada por Dios, usted la pronuncia y tiene que tener el efecto que Dios mandó ahí. Porque viene con el Espíritu Santo, viene con el poder de la palabra, viene con vida y eso se hace real. Efesios 1:19. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Mis hermanos, ¿sabe qué se descubrió? ¿Qué descubrió la física cuántica? Va a ver usted qué cosa más interesante. Que todo lo que existe no se ha creado con energía ni con nada material. ¿Cómo cree que ha sido creado todo? ¿Ah? Increíble que ellos lo descubrieron. Y eso ya está aquí en la Biblia hace miles de años. Ese es un descubrimiento de ellos actual. Dice que las unidades de la información son las que crean la realidad, o sea, la palabra. Fíjese, o sea que cuando usted habla algo, eso es lo que va a crear lo que existe. No se va a crear de la energía, no se va a crear de nada más que la palabra. Y eso lo dice la física cuántica. ¿Sabe que dice también que, por ejemplo, en el caso de un perro, para que usted ame a sus animalitos, ¿por qué cree que ellos tienen, por ejemplo, aunque usted no lo crea, tienen luz? Ellos tienen luz.
¿Y qué hacen ellos? ¿Por qué? ¿Por qué es que les puso Dios luz? ¿Qué absorben ellos de usted? La energía, mis hermanos. ¿Pero energía qué? Negativa. A veces el perro muere en vez de que muera el amo, ¿ves? Porque le absorbió la energía negativa. Porque tiene luz, pero no es una luz que venga del sol, sino que es una luz divina. Entonces ellos saben cuándo son amados, cuándo son despreciados. Y mira el rostro de esos perros. Cuando los tratan mal, tienen una mirada de tristeza. Tienen una mirada bastante triste. ¿Por qué? Porque los están maltratando y están apagando la luz que hay en ellos. La Biblia dice en Proverbios 12:10 que el hombre justo cuida a sus animales, pero que el malvado los maltrata. Fíjese qué barbaridad. Y está bien claro esto. Entonces la gente piensa que, ¿por qué? Porque Dios los envió para que le den a usted amor si nadie le da amor. Para que lo espere si nadie lo espera en su casa. ¿Sabe que yo tengo un perrito chiquitillo que tiene 5 meses o 6? Y que cuando abren la puerta es el primero que sale a recibirme. Fíjese. Y cuando me ve, brinca ahí y se pone ahí para que yo lo acaricie. ¿Por qué? Porque tiene esa luz, esa percepción. Quizá yo vengo a media cuadra y a él sabe que yo voy a llegar. ¿Cómo pudo hacer él para saber que yo iba a llegar? Porque tienen ese detector que se llama luz. ¿Quiénes saben aquí, mis hermanos, que cuando usted se aparta de Dios, usted no va a sanar? Y se enferma, no va a sanar. Vaya que la operen, que le hagan médicos y todo, que la vean médicos y no sana. ¿Por qué? Porque lo que hace que la gente sane es el Espíritu Divino, el que da la vida. ¿El qué? El Espíritu Santo, el que da la vida. Si alguien está enfermo, busque a Dios, busque la luz y va a sanar. Por eso es que hay gente que no sana, porque no busca a Dios, ni siquiera pues se acerca a Él. Pero cuando busca a Dios, ¿qué pasa? Entra en usted un espíritu autorregulador de su cuerpo. ¿Qué entra en usted? Un espíritu que le regula el cuerpo para que esté sano. Usted puede sanar sin medicina cuando la presencia del Espíritu Santo entra a su cuerpo. Fíjese qué tremendo. Y está comprobado. Yo hoy amanecí, mis hermanos, con digo que el diablo se metió ahí porque fíjese que yo sentía como que no podía ni siquiera moverme porque tenía unos retortijones en mi estómago. Y yo sé que fue porque violé leyes espirituales, porque me puse a tomar de capuchinos y hay cosas que uno ya no debe tomar. Entonces, porque la leche es un veneno. Entonces, cuando me quise mover, me sentía el gran dolor de estómago. Y simplemente le pedí a Dios que me dijera qué tomar y me dijo qué tomar y fue una cosa tan sencilla que ahora tenía a la mano en mi casa. Me lo tomé, pero busqué la explicación por qué me había dicho Dios que tomara eso que tomé. Y que si es porque usted le salvaría la vida a ese medicamento, ¿ves? Tiene ese medicamento, le hace a usted que viva tranquila, que viva en paz, que se le vaya el estrés, todo. Y eso es algo tan sencillo y tan barato. Así es que yo no pago médico porque yo le pido a Dios que me revele qué tomar cuando me siento mal. Y si tengo el Espíritu Santo, voy a sentir lo que me dice que tengo que tomar. ¿Estamos entendiendo? Usted no tiene el Espíritu Santo, usted puede pasar ahí horas pensando qué tomar y no se le viene nada. Porque el Espíritu no le revela a su corazón. ¿A dónde le revela a Dios? Al corazón, dice ahí. Le alumbra el corazón para que usted entienda qué tiene que hacer. Efesios 2, o cambiamos. Sí. Efesios 2:1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. Dicen mis hermanos que, por ejemplo, la física cuántica acaba de descubrir eso, que lo que se ve fue hecho, ¿qué? De lo que ya existía, pero que no se veía. ¿Por qué? Porque existe en un plano superior, en el mundo espiritual. ¿Y eso dónde está hace miles de años? Usted lee Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, va a ver que ahí está. En una palabra usted puede decir, por ejemplo, soy sana, pero asegúrese que está aquí en la Biblia esa palabra.
y que usted está de una manera pues como confiando en Dios, creyéndole a Él, que le ha pedido perdón por sus pecados y que usted quiere una conexión con Dios. Señor, por favor, prospérame, soy próspero, pero asegúrese que aquí, ¿qué es lo que pide Dios para prosperar? Yo sé por la palabra de Dios que cuando Dios prosperaba a un hombre o a una mujer, ¿por qué lo hacía? Porque Él lo buscaba. Dice la palabra de los reyes que aparecen en Reyes y Crónicas. Cuando fulano de tal buscó a Dios, el Señor lo prosperó en todo. ¿Eh? ¿Cuándo fue que lo prosperó? Cuando Él buscó a Dios, no cuando no lo buscó. Cuando no lo buscó, ¿qué pasó? Se fue la presencia del Espíritu en él y ya no hubo prosperidad. Porque la prosperidad la da Dios. ¿En dónde dice eso? En Deuteronomio capítulo 18. 8:18. Porque Dios es el que te da el poder, ¿para qué? Para producir riquezas. Aunque usted no tuviera ni un título ni nada, si se acerca a Dios, Dios le daría el poder para producir riquezas. No sé si me estoy explicando. Cuando usted, por ejemplo, busca a Dios, después dice, Padre, tu palabra dice que tú me das el poder para producir riquezas y tú me vas a dar el poder para producir riquezas. Entonces, ¿qué pasa? Dios se lo derrama. ¿Dónde se lo derrama? A su corazón, para que dé fruto. Leemos Deuteronomio 8:3. Sí. Deuteronomio 8:3. Por eso te humilló y te hizo pasar hambre para luego sustentarte con maná, comida que ni tú ni tus padres conocían, para hacerte saber que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿De qué vive el hombre? De todo lo que sale de la boca de Dios. Eso es lo que tenemos que asegurarnos en la Biblia, saber que salió de la boca de Él, que Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, eso va a ser posible que se realice. Si yo me estoy inventando algo, entonces no va a pasar nada. Yo tengo que estar segura que Dios así lo dijo. Y tengo que creerle a Dios. Y dar una mi revisadita en el hebreo para ver si esto es la palabra que dice ahí. Deuteronomio 8:4. Tu vestimenta no se envejeció sobre ti, ni tus pies anduvieron descubiertos durante estos 40 años, para que entendieras en tu corazón que como el hombre disciplina a su hijo, así Dios tu creador te disciplina, te instruye, te educa, te corrige, te reprende, te castiga. Cuando pasamos por una prueba, como dicen, pues, ¿qué es lo que está haciendo Dios con usted? Cuando pasa un problema a usted, de escasez, de enfermedad, problema en su casa, ¿qué está haciendo Dios? Mis hermanos, Dios nos está hablando claro. Nos está mostrando dónde está el problema que tenemos. Tengo problemas con los hijos que me están mostrando que no los he formado bien, que no los he educado bien, que tengo que cambiar mi manera de disciplinarlos. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo eso? O sea que Dios es el que está mostrándole a usted exactamente dónde está el problema. Tiene un momento de escasez muy serio. ¿Qué le está mostrando Dios ahí? Usted no ha sabido administrar lo que Dios le da, que lo ha malgastado, que ha hecho mal uso de los recursos que Dios le da, que no le ha dado a Dios nunca nada, ni siquiera un diezmo, una ofrenda, nada. Entonces Dios le está mostrando en dónde está el problema. Lo que nos pasa es para que Dios, eso en su gran misericordia, que nos muestra en dónde está el problema, que tenemos que corregir. ¿No? Y sabe que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Entonces cuando usted esté frente a un conflicto, ¿qué tendría que decir? Gracias, Padre, porque me estás mostrando en dónde es lo que tengo, qué es lo que tengo que corregir. No que ahí, ay, ¿qué tendré que hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Dios le está mostrando claro qué es lo que tiene, qué es el problema que tiene. ¿Qué es el error que está cometiendo? Problemas con los hijos es un problema que usted no ha resuelto porque no ha corregido a sus hijos bien. No los ha instruido como debe de ser. Ha sido muy permisivo con sus hijos. Y ahora hay muchos papás que son muy permisivos con los hijos. Deuteronomio 8:6.
Retendrás pues los mandamientos de Dios tu Creador para andar en sus caminos y temerle. Porque Dios tu Creador te hace entrar en buena tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan de las profundidades, de los valles y de los montes. Tierra donde abunda el trigo y la cebada, los viñedos, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra donde comerás el alimento sin escasez, donde no tendrás necesidad de nada. Tierra donde las piedras son de hierro y cuyos montes puedes sacar bronce. Hermanos, si usted le creyera a Dios, su vida fuera transformada hoy. Cuando se abre su corazón a Jesucristo, ¿a dónde entra usted? ¿A dónde entra? ¿A una tierra qué? Lo que está aquí observando. Óigalo pues, vamos a repetir eso. Pero ábrale su corazón a Jesús de una manera consciente. Sabiendo lo que sucede cuando usted le abre su corazón, en ese momento el Espíritu de Cristo entra en usted. ¿Quién entra en usted? ¿Y quién es el Espíritu de Cristo? Es la luz, es el poder de Dios, es la autoridad de Dios, para que usted haga cosas asombrosas. Deuteronomio 8:6. Retendrás pues los mandamientos de Dios tu Creador para andar en sus caminos y temerle. Porque Dios tu Creador te hace entrar en la buena tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales, que brotan de las profundidades de los valles y de los montes. Tierra donde abunda el trigo y la cebada, los viñedos, higueras y granados. Mis hermanos, Dios hizo eso con su pueblo, ¿no? Lo hizo con su pueblo. ¿Y por qué no lo ha hecho con usted? A ver, pregúntese esto. ¿Por qué a mí Dios no me ha bendecido? ¿Por qué no me ha prosperado? ¿Por qué no me ha sanado? ¿Por qué? ¿Ah? Porque no lo buscamos como debe ser. Mis hermanos, por ejemplo, vamos a ver un aspecto aquí bien importante. Vamos a leer Apocalipsis 1 del 10 al 18. Se va a dar cuenta de un hombre que pudo llegar al tercer cielo. ¿Pero quién era este hombre? Fíjese. ¿En dónde se encontraba él cuando pasó eso? Apocalipsis 1:10. Sí. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte. ¿Quién vino primero? El Espíritu. Mis hermanos, si el Espíritu no viene sobre María, no existiera Jesucristo. ¿Y cómo será eso si no conozco varón? Porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y darás a luz un hijo que llamará su nombre Jesús, ¿no? Palabra de Dios, ¿no? Y usted quiere que el Espíritu Santo venga sobre usted, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué dijo María cuando se le apareció el ángel? He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu dabar. Dabar es la palabra viva del Dios viviente. Hágase conmigo, ¿qué? Como tú mandes, Señor. Conforme a tu dabar, al Dios vivo, a esa palabra de vida, para que se haga vida en mí. Ajá. No sé por qué la gente que no habla de María. A mí me encanta hablar de ella, porque fue una mujer, mis hermanos, increíble. Increíblemente una mujer llena del Espíritu Santo. Imagínense que va a visitar a su prima Isabel y el niño salta en el vientre de Isabel. Qué presencia la de esa mujer tan increíble. Así es. Apocalipsis 1:10. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. ¿Qué estaba viendo? ¿Dónde estaba Juan? Él había atravesado esa dimensión. ¿Cómo voy para atravesar esa dimensión?
conectarme con Dios, buscarlo todos los días. Cuando sienta me va a dar un salto cuántico. Un salto cuántico es espiritual. Me va a pasar al mundo espiritual. Ahí yo voy a ver cosas que no he visto nunca. Me va a revelar cosas Dios que nunca ha revelado a nadie. ¿Estamos entendiendo? Estaba Juan en el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? ¿Quién me dice qué es el día del Señor? ¿Ah? ¿Era un día feliz o alegre? ¿Ah? Era un día difícil. Y fue cuando Dios, mire, lo traspasó al tercer cielo. Lo llevó ahí. Vamos a ver qué fue lo que él vio. Apocalipsis 1:11. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo. Imagínense que Dios le reveló a este hombre cómo iba a estar todo el mundo, qué problema tenía cada iglesia. ¿Qué tipifican las 7 iglesias? Todas las iglesias que hay en el mundo que se puede identificar con una de esas iglesias. La que está funcionando últimamente es la iglesia de ¿qué? La Odisea. Esa iglesia tibia, que vienen aquí a la iglesia, por ejemplo, el día domingo en short, en tenis, en todo. Eso no se puede hacer, porque venimos a la casa de Dios. Usted le invita al presidente de Guatemala, le aseguro que no llega así. Llega súper elegante. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios, es la casa del rey. Apocalipsis 1:11. Y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Mis hermanos, una pregunta. Por ejemplo, en el caso de Juan, ¿estaba ya en cuerpo y alma? ¿Ah? ¿El cuerpo de dónde estaba? ¿Ah? Mis hermanos, fíjense que cuando una persona entra a esos portales dimensionales, puede estar aquí su cuerpo y estar en el espíritu en otro lugar, viendo cosas que ni siquiera se imagina la gente. ¿Estamos entendiendo? Lo que pasa es que el Hijo de Dios no busca a Dios. Va corriendo, no tiene tiempo para Él, y lo más importante es buscar a Dios. Desde que yo lo busco nunca he tenido problemas. He tenido problemas pero muy, muy mínimos, pero sé cómo resolverlos inmediatamente. Hasta si necesito efectivo sé cómo obtenerlo. ¿Sabe qué le dijo Eliseo a la viuda? ¿Ah? Me vas a traer gente que esté vacía y le vas a poner aceite. Predica la palabra. Dale un consejo a una persona. Dedícate a eso, ora por ellos. ¿Y qué va a hacer Dios? Pero de corazón. Va a poner en el corazón de la gente que le dé a usted ofrendas, sin que usted lo pida, porque usted está haciendo lo que Dios le ordenó. Y la gente viene aquí a pedir a veces que se le ayude. Por eso es que a mí no me gusta dar, porque la gente tiene que aprender estos principios espirituales. ¿Me estoy explicando? Sí, pues. Apocalipsis 1:17. Al verlo, caía a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto,
pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Vamos a leer ahora Hebreos capítulo 11, versículo 8 o versículo 3. Hebreos 11, 3. Hebreos 11:3. Es por la fe obediente verdadera que comprendemos que los siglos o la eternidad fueron formados por la palabra. Fíjese, pues, ¿cuándo va a entender usted este mensaje? Cuando tenga ¿qué? Una fe obediente y verdadera. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted, si la palabra dice una cosa, usted lo va a creer. Si aquí dice que Dios le va a dar el poder para producir riqueza, usted se lo va a creer a Dios. Señor, yo te creo a ti y tú me vas a dar a mí el poder para producir riquezas. Así es. Es una fe obediente y verdadera. No una fe que dice, es que no sé por qué no se me cumple nada, porque usted no cree en Dios. No le cree a Él tampoco. Porque para que sucedan los milagros tiene que tener una fe obediente y verdadera. Obedecer lo que dice aquí en la palabra de Dios. Hebreos 11:3. Es por la fe obediente, viva, verdadera, que comprendemos que los siglos, la eternidad, fueron formados por la palabra de Dios. De modo que las cosas… Imagínense que ahora lo está descubriendo en la física cuántica. ¿Y desde cuándo lo dice la palabra? Fíjense, pues ellos dicen que toda la materia no se forma por nada más que la palabra de Dios. ¿Y desde cuándo dice esto aquí? ¿Hace cuánto? Miles de años. Imagínense ellos descubriendo ahora eso. También sabe una cosa, una vez que llegó un chino y le dijo a otro, fíjate que hay un neurólogo que descubrió que dice que cuando se habla una palabra, dice que el cuerpo reacciona. Y le dice al otro, sí, eso ya lo escribió el doctor Santiago. ¿Qué descubrió Santiago? La rueda de la creación. ¿Cómo? Lo de la rueda de la creación. No. ¿Qué descubrió Santiago? Que la boca tiene poder. ¿En dónde está eso? Es en la boca donde está el poder divino. Él lo descubrió. Santiago capítulo 3. Vamos a leer ahí. Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibimos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad bien las naves, aunque tan grandes y llevadas ¿Sabe qué le dice el doctor Santiago? Póngase freno en la lengua. No diga cosas que no debe de decir. Ahí, por ejemplo, en Proverbios, parece que Salmo 32 dice que le va a poner freno y cabestro para que ¿qué? Para que no hable cosas que no debe. Cuando tenga un hijo que es hablador o una mujer que es habladora, pídale a Dios que le ponga freno en la boca. Y se va a dar cuenta que si usted tiene poder en la boca, le va a poner un freno que no va a poder decir ninguna mala palabra. O las mujeres al marido. Le vas a poner freno, Señor, para que no me vuelva a levantar la voz. Así es. Santiago 3:3. He aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad bien las naves. ¿Qué dirigen con la boca? Todo su cuerpo. ¿Por qué usted resulta enfermo? ¿Por qué? ¿Por qué es que está enfermo usted? Porque tiene pobreza, porque tiene escasez, porque eso es lo que habla. No, este mes no se vende. No tenga pena, no se va a vender nada. Es que ahora que está lloviendo no se va a vender nada. No se va a vender nada.
En vez de decir gracias Padre porque todo el año me vas a dar bendición. Voy a vender este año lo que jamás he vendido en mi vida. Mire, gloria a Dios. Le van a llover los contratos a usted. Porque el poder de la boca, el poder de la vida está en la boca. Sigamos leyendo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde usted gobierna su vida con la lengua, está diciendo ahí. Por lo que dice, eso es lo que usted vive. Son gobernadas como un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Fíjese, cuando usted dice palabras así como pues negativas, ¿sabe que está inflamando? A sus generaciones. ¿Qué está inflamando usted? Es que mi familia todos somos así. ¿Cómo son así? Está mandando ese mensaje a sus generaciones futuras, a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Aquí la familia Cuevas es tal cosa. Toda su familia va a ser así. Porque estamos, dice que inflamamos la rueda ¿qué? De la creación. La rueda es todas las generaciones que vienen. Así es. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Y así, fíjese, pero así una cosa que me dijo una vez un pastor a mí. Yo le dije, mira, fíjate que tú vienes de una rama de pues de una genética de alcoholismo. ¿Y por qué? Porque la gente que viene con una genética de alcoholismo le encanta el azúcar. Si deciden, por ejemplo, miel maple, se pide refill para echarse más. Ah, mira, mi familia tal y tal, fíjate que el que no se sienta de borracho no es tal. ¿Qué estaba él decretando? En la familia, por ejemplo, dijo el apellido de él, el que no se emborracha y se pone, pero de una vez boca, así como se ponen así boca abajo, ese no es de mi apellido. ¿Qué estaba decretando él? Que todos eran borrachos y que toda la familia de él podía ser borracha. Fíjese qué delicado lo que hablamos y la gente no se da cuenta de eso. Es que aquí esa familia a todos les ha ido mal, ¿ven? Pues le va a ir mal a su familia porque usted lo dijo. En vez de anular todo eso y pedirle a Dios que todo cambie en su vida, empezar a decretar la palabra de Dios, la palabra que viene de la boca de Dios. Seguimos con Santiago. Sí, solo quiero que entendamos que es la presencia de Cristo. Vamos a leer, mis hermanos, en este momento, Juan 1, que yo he leído mucho eso para que lo entendamos. ¿En la unidad o en el código real? Donde esté bien claro ahí, que es el dabar de Dios. Juan 1:1. Desde un principio era dabar de Dios, y aquel dabar estaba siempre ante Dios. Y ¿Quién era dabar, él? ¿Quién era él? El dabar es la palabra de Dios. ¿Y dónde estaba la palabra de Dios? ¿En dónde estaba? ¿Ah? ¿En dónde estaba el dabar? Dabar en el hebreo significa la palabra viva de Dios. La palabra que salió de la boca de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios ahí? Que en el principio era ¿qué? El dabar de Dios. ¿Y dónde estaba el dabar? Con Dios. ¿Y esa palabra era quién? Dios. Así es. Eso fue lo que vio Pedro en Cristo, que en él estaba la palabra de Dios, que él era la palabra de Dios. dabar, hebreo para palabra, indicando lo que está en la mente y en el pensamiento del Eterno, es decir, sus propósitos o planes.
Dabar forma parte intrínseca de la naturaleza misma del Eterno y es visto como una extensión de Él mismo, de su voluntad. Amén. Entonces, si usted lee, por ejemplo, el código real o la unidad, ¿qué está haciendo ahí? Está conectándose ¿con quién? Con el Dabar de Dios, con la palabra que Dios habló. Con ella se está conectando. ¿Y qué pasa si se conecta con ella? Le traslada ¿qué? Su sabiduría, su inteligencia, su entendimiento y su poder. Mis hermanos, qué triste que la iglesia no busque a Dios ni lea la palabra. Porque si abre la palabra de Dios y tiene contacto con ella, está teniendo contacto con la creación divina, con el mismo Dios, con sus pensamientos, sus planes, todo lo que Él es. Juan 1:1. Desde un principio era Dabar de Dios, y aquel Dabar estaba siempre ante Dios. Y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Dios. Así es. Este existía desde un principio ante Dios. Todas las cosas por Dabar fueron hechas, y sin ello nada Oigo de que es todo. No es que vino una energía ahí que que materializaron tal cosa. Todo fue hecho por el Dabar de Dios, o sea, por la palabra primigenia de Dios. Y le voy a repetir, esta Biblia, como fue revisada por Cipriano de Valera, está influenciada por un lenguaje ¿qué? Greco-romano. Si yo leo la Biblia en el hebreo, ¿cuál sería la influencia que tiene? De Dios. ¿Ah? De Dios. El Espíritu Divino. Es por el Dabar divino, por el Dabar de Dios. Entonces esa palabra se tiene que cumplir. Ustedes van a ver lo que les dije al inicio, que van a ver este tiempo, que ustedes van a ver lugares que se están incendiando, otros lugares ¿qué? Con frío. Que se están congelando. Y está pasando todo eso. Van a ver la dualidad que hay. Tiene un hijo que es súper inteligente, el otro que anda perdido. ¿Me veo? ¿Por qué? Porque estamos viviendo un año con dualidad. ¿Y cómo hacemos para cambiar todo eso? Buscando el Dabar de Dios. Porque el Dabar contiene los pensamientos divinos, los planes divinos. Póngase a leer la Biblia y se va a dar cuenta que va a entrar en usted esa inteligencia divina, esa sabiduría divina, para ayudarle a que usted resuelva todos sus problemas. ¿Estamos entendiendo ahora? Es diferente leer la Biblia revisada por Cipriano Valera que leer la Biblia en el hebreo. Porque el hebreo tiene manifestación divina, tiene vida porque es el Dabar de Dios. Por ejemplo, si Dios dijo que llegó con Jeremías, ¿y qué le dijo a Jeremías? Antes de conocerte, ¿qué? Te conocí. Antes de que nacieses, te conocí. ¿En dónde conoció Dios a Jeremías? En la preexistencia. ¿Ya vio? Por lo menos mi apóstol hablaba de la preexistencia. Él conoció a Jeremías antes de que viniera aquí. Y lo dio por profeta a las naciones. Si lo dio por profeta, ¿tenía que ser profeta Jeremías o no? Sí. Porque le había dado el Dabar. Le había mandado la palabra para que penetrara en su corazón. Entonces él tenía a su tiempo que ser un profeta de Dios. Juan 1:3. Todas las cosas por Dabar fueron hechas, y sin ello nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mis hermanos, si tiene una palabra de Dios en la boca, ¿qué podría ser de una situación oscura en su vida? Que su marido ande en adulterio, que ande en borracheras, que sus hijos anden mal, ¿qué podría hacer? Hermana, quiero que ore por mí. No, señora, usted tiene que conocer la palabra, el Dabar de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice? ¿Sabe usted que la gente que vendió alcohol va a tener hijos alcohólicos? Los antepasados tuvieron cantinas, vendieron licor clandestino, todo eso. Va a tener hijos borrachos.
Y va a tener un vengador de la sangre. ¿Por qué? Porque esa gente que cuando se emborracha a veces muere en un accidente. ¿Y sobre quién va ese juicio? El que le vendió de licor. Por eso, ay de que da de beber a su prójimo, ay del que le acerca su hiel, dice. Usted nunca le ofrezca un trago a nadie. Si quiere que se emborrache él, pues se emborrache. Pero usted no le ofrezca nunca nada. Porque va a tener un hijo borracho o una hija borracha o un nieto borracho. Porque usted le ofreció su hiel, su tristeza, su amargura, su frustración. La Biblia lo dice. No lo digo yo, estaban en Habacuc capítulo 2. Juan 1:6. Un hombre enviado de Dios, nombrado Juan. Este vino como testigo para que dieran testimonio de la luz, a fin que todos tuvieran fe obediente por medio de él. ¿Cómo viene la fe? A través de Jesucristo. Mis hermanos, usted dice, yo recibí a Jesús en mi corazón, ¿por qué no tiene fe? Porque ¿cómo es la fe que tiene que tener si recibió a Jesús? Fe obediente. No es una fe que medio cree, es una fe que le cree a Dios. A veces yo doy testimonio porque yo he vivido esa fe. A mí que me importa que me diga el abogado no se va a poder, yo sé que se puede porque si la Biblia lo dice, yo tomo el dabar de Dios. ¿Me expliqué? Me dice el abogado, no se puede, doctora Maite, no se puede. Pero si yo tengo el dabar, sé que se puede. Porque el dabar viene de la boca de Dios, no de la boca del hombre. Y esa constitución divina tiene dominio sobre la constitución de cualquier país. ¿Estamos entendiendo? Entonces se va a cumplir lo que dice el dabar. Juan 1:8. No era él la luz, sino para que dieran testimonio de la luz verdadera, que alumbra a todo hombre cuando nace en esta edad presente. Fíjese, pues, ¿quién era Jesucristo? La luz verdadera. ¿Qué dijo él? Que cuando él vino, un pueblo vio que gran luz. Cuando él viene a su vida, tiene que recibir usted luz de él. No andar igual que antes. Si anda igual, quiere decir que no ha recibido a Jesús. Jamás lo ha recibido. Y un día le prediqué en la iglesia católica y le dije, ¿quiénes son marianas los que me están oyendo? Y yo sé que Montón levantó la mano. Si usted es mariana, haga lo que hizo María. Sea una mujer como María, que sabía que su hijo traía un propósito en la vida y vio que lo iban a llevar a la muerte. Ella solo observaba, quizá con llanto y tristeza, pero no dijo nada. Cerró su boca. ¿Por qué? Porque sabía que él venía con un propósito. ¿Estamos entendiendo? Y la gente no entiende eso. Mis hermanos, María sabía. Yo hablé ese día del silencio de María. ¿Cómo fue que esa mujer se quedó callada? Viendo que su hijo iba a la muerte, ¿ves? Porque sabía que tenía que cumplirse la palabra de Dios. O sea que ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Señor, que suceda en mí lo que dice tu dabar. En el dabar divino está el propósito de Dios. ¿Quién me entendió esto? Si usted encuentra palabra de Dios aquí, entonces en ese momento usted usa esa palabra porque tiene el dabar divino, tiene la presencia divina, tiene la luz, tiene la vida de Dios. ¿La vida de quién tiene? De Dios. Vamos a ver aquí si encuentro, parece que es 1:14, Juan 1:14, para que terminemos. Juan 1:14. Y el dabar que el Eterno tenía en su seno se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. ¿Quién vino a tabernaculizar en usted? Jesucristo. Él vino y encontró morada en usted. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo él? Entonces fíjese, pues, ¿cómo es que teniendo la presencia de Dios en usted,
¿Usted no puede hacer ni siquiera una buena oración para que algo cambie? Llamamos al montón de gente que ore por nosotros. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios. Si usted le creyera, no hiciera eso. Estamos entendiendo que le entregó Dios a usted la autoridad, el poder y todo. La puso encima de las potestades, ¿ve? Para que usted las dominara, no para que ellas lo dominen a usted. Mis hermanos, yo nunca le he dado gloria al diablo. Cuando algo pasa, es que ¿por qué te está pasando eso? Porque Dios así lo quiere y yo le doy gracias a Dios. Porque todo lo que viene de Dios es para mi bien. Porque me está mostrando en dónde estoy fallando. ¿Me explico? Si hay pobreza, ¿qué le está mostrando Dios a usted? Que en su familia hay pereza y viene de una familia que le gustó mucho la brujería y la infidelidad espiritual. ¿Sí o no? Mis hermanos, todo está en la palabra de Dios. Vamos a orar. ¿Alguna duda, por favor? Dijeron un catedrático, ¿me di a explicar o no? Pues no entendí nada. ¿Sí? Sí. La pereza. Es que fíjate, pues, tenemos que saber de dónde viene el origen de algo. Un borracho, por ejemplo, ¿por qué está borracho? Porque los papás vendieron licor. Porque le dieron a alguna persona a tomar. Entonces sembraron licor, ahora van a cosechar ¿qué? Licor. Entonces, ¿qué tendrías tú que hacer? Pedir perdón porque en tu familia hubo gente que le dio de beber al prójimo, que le acercó la ley, la hiel, la tristeza, el dolor, la amargura a la familia. Porque la familia sufre cuando llega un hombre borracho cayéndose. Le acerca la tristeza, se amarga la vida. ¿Es cierto o no? Una madre que ve a un hijo cayéndose de borracho, se amarga la vida. Le acercó la hiel, dice. Su hiel, fíjate. Entonces hay que pedir perdón porque vengo de una familia que violó esa ley espiritual de que le dio de beber a su prójimo. Y después atar al hombre fuerte. ¿Cuál es? La violación de leyes, no la borrachera. ¿El hombre fuerte qué sería? Darle de beber al prójimo. Lo que está dominando todo eso. Si es pobreza, ¿qué sería? ¿La pobreza de dónde viene? De gente que se dedicó a la brujería, a la hechicería, a los encantamientos, a la idolatría. Cuando hablo de idolatría estoy hablando de gente que no está, por ejemplo, amando a Dios ni a otras, sino que está amando a figuras que no tienen nada que ver con Dios. Como lo hacía el pueblo de Israel, que adoraba a Astarte, a Diana de los Efesios, no tenía nada que ver con Dios. Y hemos confundido qué es idolatría. Una mujer puede tener idolatría amando a su marido más que a Dios. Amando a un hombre a su trabajo más que a Dios, eso es idolatría. No necesita simplemente que vayan pues a adorar alguna imagen, no tiene nada que ver con eso. Está adorando a la imagen de su padre, como le hizo Dios a Gedeón. Tira la imagen de tu padre, bótala. Ahí está. Juan 1:14 fue lo que leyeron, ¿va? ¿Está resuelta la duda? Por ejemplo, una enfermedad de cáncer en el hígado. ¿Qué pasaría? ¿Qué tiene que ver un cáncer en el hígado? El hígado es un órgano que está donde mora la ley de gravedad. Cuando el hombre hace algo, ¿qué es lo que le afecta? El juicio divino. El hígado. Pues hay mucha gente que muere del hígado porque violamos leyes espirituales. Cuando hay infidelidad en un hogar hacia Dios, ¿qué órgano se enferma? Los riñones, ¿ven? Porque la fidelidad está atada a los riñones. Si no hay una protección en los riñones, quiere decir que hay ¿qué? Adulterio espiritual y físico o sexual. Es bien claro.
en ese caso. En el caso de la gente, por ejemplo, que está en escasez, ellos tienen que volverse a Dios y pedirle perdón por buscar dioses ajenos. Así es. Recuérdate que cuando está allí en Gedeón, cuando ellos buscaron a dioses ajenos, el pueblo de Israel no puede adorar a otro Dios más que a Dios verdadero, al Dios único y verdadero. Ellos estaban adorando a Astarte. ¿Y qué hizo Dios? Los empobreció totalmente. Los abandonó y los empobreció. Y los entregó en manos del devastador. Ahí está. Entonces, ¿qué tendría que pedir perdón la persona? Buscar dioses ajenos. Ya me expliqué. Ahí sería otra cosa. Buscar dioses ajenos. Eso trae pobreza. Y viene un espíritu a devastar a esa familia. A nivel de económico. Sí. Es cierto. ¿Estamos allá? ¿Sí? Como la palabra que usted nos está dando hoy, pues la verdad nos ha traído mucha luz. Y en uno de los evangelios que leyó hermana Mirna, decía que Pablo creo que pedía que alumbrara los ojos del corazón. Sí, pues. Entonces, mi pregunta es, como también ayer yo vine a escuchar y escuché que hermana Mirna cuando estaba leyendo dijo, entonces los ojos tienen, el corazón tiene ojos, dijo hermana Mirna. Entonces yo me quedé pensando, yo y el Espíritu de Dios a través de escuchar, cuando mencionó eso, me dijo dos cosas, que los ojos del corazón es el depósito bueno y el depósito malo del que usted nos ha enseñado. Así es. Entonces, esos son los ojos del corazón, el depósito bueno y el depósito malo. Los ojos del corazón es para que la gente entienda la palabra de Dios, entienda porque tiene un problema. Si no tiene alumbrado los ojos del corazón, no va a entender lo que le pasa. Por eso la palabra de Dios tiene que entrar al corazón para entender. Fíjense lo que dijo Jesucristo, porque viendo no perciben y oyendo no entienden. ¿Por qué habla de oír y entender? Porque cuando usted oye la palabra con atención, esa palabra entra al corazón y ya el corazón entiende. Y como ahí también dice en Mateo que si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está malo. Claro, sí. Y como porque es el ojo el que percibe, el que entiende. Pero el ojo del corazón, ¿qué es lo que tenemos no nosotros? este ojo, sino que el ojo del corazón, que es el que Dios ilumina y alumbra. Amén. Alumbrando los ojos del entendimiento, que son los ojos del corazón. Amén. Sí. Sí. Es que fíjate, mija, que cuando la gente, por ejemplo, por eso a mí me da pena a veces que la gente, yo le oré a Dios, ¿y qué sabe usted si le oró a Dios? Y pasa un montón de tiempo y todo porque no se conectó con Dios, sino que con las tinieblas cuando se está mal. ¿Verdad? A veces entramos a la presencia del Padre, pero no entendemos que estamos mal. Y si estamos mal, vamos a conectarnos con el otro lado, con el lado de la oscuridad. Y dices que Dios me dijo que hiciera este negocio y le va mal, porque no fue Dios, fue el otro lado el que le dijo que hiciera ese negocio. Yo hice un montón de gente cristiana que dice, es que puse un negocio porque Dios me dijo, no le dijo Dios y le fue mal. Porque si Dios le hubiera dicho, le va re bien, más que bien le va. Pero yo otra voz, que es la voz del ego o la voz de otra fuente. ¿Estamos entendiendo? Usted oye la voz de su ego o la voz de otra fuente o la voz de Dios. Yo oigo la voz de Dios cuando yo me conecto con Dios a nivel de la oración o la meditación. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Vamos a participar de una comida que tenemos hoy preparada. Espero que les guste. Se hizo lo mejor que se pudo para hacerles algo especial. Amado Jesús, te damos gracias. Yo estoy agradecidísima con mi amado Señor Jesucristo, porque en Él estaba el dabar de Dios.
En él estaba la vida. Y la vida es que la luz de los hombres. Cuando usted tiene a Jesús en su corazón, usted tiene que tener mucha luz, no poca luz. Mucha luz. Y tiene que vencer toda fuerza de las tinieblas. No que ellas lo venzan a usted. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, porque eres Dios. Porque eres Rey, Señor, Dios del universo. Y te doy gracias por el dabar divino. Porque es lo que sale de tu boca realmente, Señor. No de la boca de nadie, sino que de la boca de Dios. Cuando tú dijiste, sea la luz, fue hecha la luz. Gracias, amado Rey. Te bendigo, Jesús, porque en ti estaba la luz verdadera. En ti estaba esa presencia divina. Y yo te tengo a ti y espero que todos te tengamos a ti, Señor, como nuestro Señor y Salvador. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Jesús. Bendito seas por siempre. Amén. Mis hermanos, que tengan ustedes un año gregoriano 2020 lleno de bendiciones, de prosperidad, de felicidad y de salud. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.